Tema número 5, Matemáticas 4, derivada de una función. En este video vamos a ver las fórmulas de aplicación de derivación. No vamos a ver la derivada desde un punto teórico, ya que para fines prácticos pues, nos conviene más ver la aplicación de la derivada, ¿sí? Entonces vamos a ver las fórmulas en este video y a partir de las fórmulas a resolver ejercicios. Algunas de las fórmulas, no son todas, hay muchas fórmulas más, pero algunas son estas, donde, bueno, si se fijan aquí tengo C, tengo X, U, V, W, bueno, ¿qué significan estas letras? Bueno, la letra C siempre va a significar una constante, es decir, un número del cual conocemos siempre su valor, ¿sí? Positivos, negativos, pi, que es 3.1416, o sea, números que sabemos cuál es su valor siempre, eso es una constante. Números o letras que no conocemos su valor, bueno, más bien letras que no conocemos su valor, pues son variables, ¿sí? Normalmente se acostumbra a utilizar la letra X, pero puede ser cualquier letra, o sea, no está obligatorio así que siempre sea la X, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas de estas fórmulas a continuación. Las vamos a ver de una forma más sencilla. Aquí vienen a veces un poquito complejas, pero aún así las vamos a ver un poquito más simples. Vamos a ver, nosotros vamos a ver algunas de estas. Vamos a detenernos en las 6, 7, 8 y 9. Las veremos en un siguiente video o de una siguiente forma. Ahorita por lo pronto solo veremos las fórmulas principales. ¿Qué significan la U, la B y la W? Funciones. Es cuando hay como múltiples ecuaciones en una, eso se les llaman funciones. También lo vamos a ver más adelante a detalle. Vamos a empezar con esto, la derivada de una constante. Dijimos que una constante es cualquier número, entonces si me piden derivar y igual a x a 5, entonces utilizando la regla de derivación constantes que dice la derivada con respecto de x de una constante es igual a 0, ¿sí? Entonces sustituyendo, si tengo la derivada con respecto de x o en la función x de 5 es 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque 5 es una constante. Entonces, por lo tanto, y', esto se lee como primera derivada de y, la primera derivada de y es 0. Otro ejemplo aquí podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué podríamos tener? Por ejemplo, no sé, si me piden y igual a menos 8. Entonces, su derivada, de acuerdo a la fórmula, sería la derivada con respecto de x de 8, 8 es la constante, pues esto es 0. Entonces yo voy a decir que la derivada de y es 0. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con pi. ¿Por qué con pi? Porque pi sabemos su valor, es una constante, ¿no? O sea, sabemos que pi es 3.1416. Entonces la derivada de pi es 0. Entonces, aquí cualquier número que nos pidan derivar y ese número no tenga letra, es decir, solo sea la pura constante, va a ser 0. No importa si es positivo, si es negativo, si es muy grande, si es muy pequeño, si es decimal, si es fracción, no importa. Cualquier número que derivemos es 0. Entonces, esta es la regla más sencilla, pero que nos va a ser de utilidad más adelante. Ahora bien, veamos la derivada de una variable independiente. Una variable independiente es una letra, ¿ok? Se acostumbra a que sea x, pero insisto, puede ser cualquier otra letra, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen que, o nos dan aquí la derivada, obtener la derivada de y igual a x. La regla es esta, la derivada con respecto de x es igual a 1. Entonces, por lo tanto, derivar x me va a dar 1. Aquí si yo uso otra letra, pues me va a hacer lo mismo. O sea, no importa qué letra me den. Aquí está. Entonces, no importa qué letra me den. Si me dicen, la derivada de z. Pues entonces voy a poner derivada con respecto de z, porque esta es la variable independiente, ya no pongo de x. Esto es igual
de z es igual a 1. ¿Sí? No importa qué letra, o sea, me pueden poner y igual a a. Ah, pues entonces la derivada con respecto de a de la letra a es 1. ¿Sí? Entonces cuando derivo una sola variable sin números, sin coeficientes, sin exponentes, la pura letra me va a dar 1. Así como la constante me daba 0, aquí la letra solita es 1. Derivada de la variable independiente con una constante. ¿Sí? La fórmula es esta, dice derivada con respecto de x de una constante por x es igual a la constante por la derivada de x, es decir, constante por 1, y es decir, va a ser la pura constante. Se ve enredosa la fórmula, yo lo sé. Las fórmulas luego se ven apantallantes. Veamos la aplicación para que la veamos, que es más simple de lo que parece o de lo que se ve. Entonces, aquí me están dando que derive y igual a 5. Entonces, usando la fórmula sería derivada con respecto de x de 5x. Dice mi fórmula que la constante la saque. Esta es la constante. Entonces voy a tener 5 por la derivada con respecto de x de x. Recuerden que esta x, la derivada de x, en la fórmula anterior lo vimos, esto se va a convertir en 1. Entonces voy a tener 5 por 1, porque siempre que esté pegado aquí hay un puntito, un por. ¿Ok? Entonces 5 por 1, esto me va a dar 5. Entonces quiere decir que la derivada de 5x es 5. ¿Sí? Entonces si me dicen, no sé, derivada de 3x sobre 2. Esto lo puedo leer, aunque esté la x aquí pegada, lo puedo leer como 3 medios de x. Entonces su derivada con respecto de x sería de 3 medios de x es igual, agarro la constante y la saco, 3 medios, y ya solo derivo la pura letra. Sé que derivar la letra, esto se hace 1, y entonces nomás me queda 3 medios, porque 3 medios por 1 es 3 medios, entonces la derivada de esto es 3 medios. ¿Sí? Dicho de otra forma, cuando yo tengo esto, una función, y me piden derivarlo, pues su derivada es la pura constante. ¿Ok? Vean que aquí la letra no tiene exponente, no tiene nada. O sea, la letra solita dijimos que era 1 su derivada. Entonces, cuando multiplico una constante por una letra, solo se queda la constante. ¿Sí? Aquí ya no me da 0, porque la constante o el número está acompañado de una letra. Si el número no estuviera acompañado de una letra, sí es 0, ¿eh? No olvidemos eso. ¿Sí? O sea, tal cual lo que dice esto es que nomás la derivada de un número multiplicado por una variable multiplicada por una constante es la pura constante. ¿Sí? No importa si es positivo o negativo. O sea, si yo tengo y menos 8x, pues su derivada va a ser menos 8. Es decir, la pura constante. ¿Por qué? Porque la derivada de x se hace 1. O la derivada de a, o la derivada de f, la letra que sea. Insisto, se acostumbra a usar x, pero puede ser cualquier otra letra. Ahora, derivada de suma de funciones. Dice, cuando tenemos la suma o resta de funciones, se aplican las reglas de derivación a cada uno de los términos por separado. Igual, aquí la fórmula se ve media compleja, ¿no? Me dice, si tengo u más b, y etc. Pues derivo u y derivo b. ¿Qué significa esto? Que derivo por partes. Cuando sea una suma o una resta. Yo sé que el título dice suma y van a decir, pero ahí dice suma, no dice resta. Recuerden que la suma algebraica puede ser con positivos o con negativos, por eso es suma o resta. ¿Ok? Entonces, veamos este ejemplo. Y igual a 4x menos 5. Lo que me dice la fórmula es que los derive por separado. Es decir, que agarre derivada con respecto de x de 4x.
Esto, si se recuerdan la fórmula anterior, dice que cuando tengo un número pegado a una letra sola, solo me queda el puro número, ¿verdad? Y luego dice que derive el 5. Entonces la derivada con respecto de x del menos 5, esto es una constante, no hay letras, esto es 0. Entonces 4 menos 0, pues me queda el puro 4. La derivada de esta función es 4. Hagamos otro ejemplo para que nos quede más claro. Por ejemplo, no sé, que me pidan y igual a 3a. Vean que ahora estoy cambiando de letra para que recordemos que puede ser cualquier letra. R5 menos 6a. Lo que no se vale es cambiar la letra. O sea, si empiezo con a, tiene que ser a también esta. Y aquí le voy a poner más 7. Ya tiene ahora 3 términos. No importa. Cada término lo derivamos por separado. Entonces, primero derivo este. Ahorita me preocupo del resto. Entonces, derivada con respecto de a. Ahora pongo a porque esta es la letra a. Acuérdense que esto puedo separar y decir, esto es 3/5 de a. Recuerden que la regla, cuando tengo una constante con una letra, la pura derivada es la pura constante. Entonces esto queda 3/5. Ya derivé este. ¿Ok? Vamos a derivar ahora menos 6a. Entonces, derivada con respecto de a de menos 6a, pues va a ser muy parecido a esto. Es la misma regla. Una constante pegada a una letra, la letra se quita y nomás me queda la pura constante, menos 6. Y por último, tengo esto, la derivada con respecto de a. Tengo que usar la misma letra que tenía aquí, ¿eh? Por eso, aunque este no tenga letra, sigo diciendo que con respecto de a. Y derivada de una pura constante sin letra es 0, ¿no? Entonces reviso signos y entonces la derivada de esto va a ser 3/5 menos 6. Ya si con mi calculadora hago la operación, pues esto se puede juntar y la derivada sería menos 27/5. ¿Ok? Cualquiera de las dos que me contesten está correcta. Digo, porque aquí el tema no es la operación, sino el tema son las derivadas. Y lo que me importa son el uso de las derivadas. Entonces, se fijan, cuando tengo sumas o restas, ¿qué hago? Separo. Cada cosa la derivo por separado usando las reglas que he visto. ¿Ok? Veamos ahora la derivada de una potencia distinta de 1. O sea, que tenga exponente. Porque si se fijaron, todas las letras anteriores no tenían exponente. Ahora van a tener. ¿Cómo se deriva esto? Aparentemente podría ser complejo, ¿no? Aquí se ve medio complejo esto. Ok, la regla me dice que cuando yo derivo esto, agarre el exponente y lo multiplique por la x restándole 1 al exponente. ¿Qué quiere decir esto? Ok, este 4 es la n. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la fórmula, si yo aquí sigo la fórmula, sería derivada con respecto de x de x a la 4 va a ser igual a 4, que es la n, por x a la n menos 1, es decir, 4 menos 1. Si lo resuelvo, pues 4 por x es 4x, 4 menos 1, 3. Y esto es mi resultado. O sea, la derivada de esta función es 4x al cubo. Dicho de otra manera, el exponente se pasa multiplicando a la letra y le resto 1. Vamos a derivar otra. Voy a poner y igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la derivada
con respecto de x al cuadrado es igual. Agarro el exponente por x a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. El 1 cuando no se ponen los exponentes, esto sería 2x. ¿Ok? Veamos qué pasa si el exponente es negativo. X a la menos 6. Entonces, la derivada de esto, ahorita la vamos a poner aquí, la derivada de esto, bueno, vamos haciéndola. Derivada con respecto de x a la menos 6. La fórmula dice que agarre el exponente y lo ponga al principio. Luego pongo la letra y sería menos 6 y menos 1. Ojo, no digo menos por menos, no estoy multiplicando los números. Los estoy juntando porque son del mismo signo. Signos iguales se suman, ¿ok? Signos diferentes se restan. Porque los estoy juntando, no multiplicando. Entonces aquí me va a quedar menos 6x a la menos 7. Y este sería mi respuesta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Aquí sería mi respuesta, x a la menos 7. ¿Qué pasa si yo tengo y igual a 4x al cubo? Ya aquí tiene ya un número. Ok, ¿se acuerdan que cuando tiene hay una constante multiplicando una variable, la fórmula dice que la quite, o sea que la pase para acá? ¿Qué quiere decir? Esto voy a tenerlo así. 4x al cubo. Entonces esto es igual a 4 por la derivada con respecto de x al cubo. O sea, es decir, solo derivo la potencia. Este 4 va a quedar pendiente, entonces va a ser 4 por, acuérdense que el 3 del exponente se baja, le resto 1, 3 menos 1, 2. 4 por 3, 12, x al cuadrado. Si se fijan, hasta el final se multiplicaron estos dos. Entonces la derivada va a quedar como 12x cuadrada. Observen, se puede hacer sin escribir los pasos. Yo lo escribo para que sepan de dónde saco las operaciones. Pero alguien puede decir, pues es que esto está fácil. Yo agarro y digo, pues 3 por 4 es 12. Aquí está el 12. Al 3 le quito 1 y me da 2. 12x cuadrada. Listo, acabé. Así de simple es esto. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos antes de dejar la tarea para reforzar todo lo que hemos visto. Entonces aquí me dicen, aplicando las reglas, las fórmulas hasta ahora vistas, obtén la derivada de las siguientes funciones. Y me pone y igual a menos 5. Dijimos que la derivada de una constante es 0. Ya, acabé. Menos 5 es una constante, no tiene letras. Aquí, en cambio, acuérdense que tengo que derivar por separado, porque hay dos cosas. Entonces sería la derivada con respecto de x del 3. El 3 es una constante porque no tiene letras, es 0. Entonces este se va a tachar, porque dio 0. Y ahora derivo el otro. Derivada con respecto de x de 5 medios de x. Vean que aunque aquí está escrito todo pegado arriba, yo lo separo para tenerlo más fácil. Y esto me dice que era 5 medios. ¿Se acuerdan que una constante por una variable solo me quedaba con la pura constante? Entonces 5 medios. Entonces la derivada de esto es 5 medios. Recuerden que porque la derivada de x se hace 1, o sea, esto sería así, 5 por 1, pues esto es 5 medios. ¿Ok? Y esto es la derivada. Es importante ponerle esa comita que ahorita se la acabo de poner para decir que es la derivada. Cuando no la tiene es la función y cuando le pongo la comita arriba o el apóstrofe, estoy diciendo que es la derivada. Aquí sería lo mismo, si se fijan, la letra está solita, sin exponentes. Entonces, la derivada de esto es la pura fracción o la pura constante, menos 4 quintos. No le hace que sea f, o sea, cualquier letra es lo mismo. Aquí, entonces tengo 1, 2, 3 derivadas. Derivo primero
en el orden que están. Entonces derivada con respecto de x, porque la letra que tengo es x, de 5x a la 4. Entonces recuerden, lo que acabamos de ver, este 5 se saca y voy a tener 5 por la derivada con respecto de x a la 4. Entonces 5 por x a la 4, acuérdense, el exponente se baja y le resto 1. 4 menos 1, 3. Multiplico el 5 y el 4, 5 por 4, 20x cúbica. Ahora, entonces este ya lo derivé, me falta 3 medios de x. Derivada con respecto de x de 3 medios de x. Recuerden que la fórmula teníamos que si está la letra sola, la pura con una constante, pero sin exponente la letra, pues simplemente esta letra, esta x se va a hacer 1 y esto me va a quedar como 3 medios. Y la derivada con respecto de x de menos 9, no hay letra, esto es un 0. Entonces esta constante se quita y solo junto estos dos valores. Entonces la derivada de esta función es 20x al cubo más 3 medios. Es importante ponerle el signo positivo. Digo, aquí no se lo pongo porque es lo único que escribo. En la respuesta, como ya escribí otros valores, sí es importante ponerle el símbolo de más. ¿Ok? Y de esa manera se resuelve. Ahora bien, la tarea número 4. La tarea número 4 es resolver los ejercicios que están en la página 103 en la guía digital. Acuérdense que en la guía impresa puede estar páginas adelante, páginas atrás. Por eso les pongo la imagen de lo que hay. Aquí la pueden ver, la imagen de lo que queda. O sea, de los ejercicios que son. Igual los pueden copiar de aquí. O si los encuentras en tu libro y los quieres contestar ahí, adelante. ¿Sí? Recuerda las reglas que acabamos de ver. Puedes ir haciendo tu formulario o regresándote al video, ver los ejemplos. Buscar sugerencia, pues busca primero todas las que sean constantes. Luego todas las que sean una constante y la letra sin exponentes. Luego donde sea la letra, o sea, con suma. En el orden, por ejemplo. Y por último, las que tengan exponentes en las letras. De esa manera te vas como en el orden también que están aquí en el video.